Bueno, buenos días a todos, que Dios les bendiga. Estamos muy contentos con la presencia de cada uno en este culto de las 11 de este Ministerio Hispano. Y estamos saludando a todos aquellos también que nos están viendo y escuchando por Facebook y YouTube. Así que estamos muy agradecidos al Señor. Bien, vamos hoy a tener este mensaje, lo hemos titulado Navidad, Esperanza Profética Cumplida. Y allí en pantalla van a ver ahora el texto clave. Vamos a ver si todo lo podemos repetir juntos. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Gálatas 4:4. Señor y amante Padre, nos encomendamos ahora a ti. En primer lugar, Señor, para pedirte que nos prepares de mente y corazón, que perdones todos nuestros pecados. Y te pido también, Señor, que me uses como instrumento para poder predicar tu mensaje y que cada uno lo pueda recibir, incluyéndome a mí, como palabra tuya para ponerla en práctica. Bendice a cada uno de los presentes y bendice también a todos aquellos que nos pueden ver y escuchar después por YouTube o en Facebook. Gracias por tu amor, Señor. Te lo pedimos humildemente en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, dijimos Navidad, esperanza profética cumplida, y de eso vamos a hablar. Ahora, esperanza, confianza que se tiene de recibir una cosa, creer que algo ha de suceder y esperarlo. Allí creo que no viene el pasaje, no. Voy a leer ese pasaje de Hebreos 6, porque habla precisamente de la esperanza. Y en Hebreos 6, 17 y 18 dice, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, o sea, Él y su juramento, su palabra y su juramento, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Así que esperanza es confianza que se tiene de recibir una cosa. En Cristo hay una segura esperanza, en Dios hay una segura esperanza. Todo lo contrario vamos a ver del mundo. El mundo precisamente está en un caos total porque no tiene esperanza, o tiene la esperanza en algo que no se puede cumplir, o que casi nunca se cumple, o que no se cumple como ellos lo desean. Pero qué bueno es que nosotros confiamos plenamente en Dios, y todo lo que Él ha prometido, que es nuestra esperanza, Él lo ha cumplido y lo cumplirá, y nada puede impedir que lo haga. Profecía, anuncio de un acontecimiento futuro, historia dicha por adelantado. Antes de leer ese pasaje de Isaías 46, que va a estar en pantalla, profecía también es una predicción hecha para el futuro y también una promesa prometida para cumplirla. Porque acuérdense que el título del mensaje es Navidad, Esperanza Profética Cumplida. Escribí en estos días en Facebook, algunos lo pudieron ver, que hoy en día me causa mucha tristeza que la gente esté disertando si este es el tiempo de Navidad o no, si se debe celebrar la Navidad o no. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que Navidad es esperanza profética cumplida, porque realmente Cristo nació. Si no fue en este tiempo, eso a mí no me interesa. Pero es un tiempo en que nosotros recordamos el nacimiento de Cristo. Si debemos o no celebrarlo, yo creo que sí, porque cuando estamos celebrando Navidad, estamos recordando el más grande acontecimiento que haya ocurrido, el Dios hecho carne que vino aquí a la tierra. Así que es un anuncio de algo que está por venir, y precisamente Navidad es promesa profética cumplida. Dice Isaías, hablando del Dios que sabe todas las cosas y sabe el futuro, dice, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Isaías 46, 9 y 10. Dice que nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. O sea, Dios anuncia lo que aún no ha ocurrido.
Dios sabe la historia antes que los hechos que la forman ocurran. O sea, Dios, antes de crear el universo, de crear los ángeles, de crear al hombre, sabía todo lo que iba a acontecer. Y la Navidad estaba profetizada ¿cuándo? En la eternidad, estaba prometida por Dios. ¿Por qué? Porque Dios sabía todo lo que iba a ocurrir. Porque ¿por qué se originó la Navidad? ¿O por qué se originó la primera Navidad? Porque era el único medio que Dios pudo buscar para el hombre, para que el hombre por la fe en Cristo pudiera ser salvo. Y claro, antes de venir Cristo era por la fe en el Mesías. Así que Navidad es allí, como lo hemos dicho, es esperanza profética cumplida. Así que esos que discuten de que si es el tiempo o no, no es lo importante. Lo importante es que sí ocurrió, que nosotros lo creemos, lo celebramos, lo recordamos, como si lo queremos recordar en agosto, como si lo queremos recordar en septiembre, el día que sea. Además, nosotros como cristianos recordamos el nacimiento de Cristo a través de la predicación durante todo el año. Pero es un tiempo en que recordamos ese gran acontecimiento que ocurrió un día allí en Belén. Ahora, vamos a ver, porque acuérdense que Navidad es esperanza profética cumplida, es todo lo que tuvo que ocurrir para que ocurriera la primera Navidad. Ahora, lo importante de esto es que todo fue profetizado con cientos de años antes, pero el asunto no es que fuera profetizado, o sea, anunciado con antelación, sino que fue anunciado en detalle y todo se cumplió al pie de la letra, porque déjeme decirle, hermano, esto yo lo he dicho muchas veces, Dios es un Dios de detalles, Dios no se le olvida nada, Dios hace todo tal como lo promete, palabra por palabra, letra por letra. Dios lo hace todo tal como lo promete. Y eso es la esperanza que tenemos de que Dios cumplirá con la promesa de su reino eterno. Navidad, esperanza profética cumplida. Todo lo que Dios ha prometido, lo ha cumplido. No hay una sola promesa de Dios, y hay cientos, miles de promesas. No hay una sola promesa que Dios no haya cumplido. Ese es el Dios en que yo creo, ese es el Dios en que usted cree, ese es el Dios que yo espero que la gente que nos está escuchando crea. Un Dios que todo lo que ha prometido lo ha cumplido. No es como el hombre que promete y no cumple. Dios promete y cumple, y precisamente la Navidad es una esperanza profética cumplida. Ahora vamos a ver las profecías cumplidas en el nacimiento de Cristo, porque ¿ocurrió o no ocurrió? Sí ocurrió. Porque si no ocurrió, déjenme decirles algo. Si no ocurrió, su Biblia y la mía ya desaparece. Porque la Navidad es el cumplimiento del anuncio del Mesías. Entonces tengo que quitar el Antiguo Testamento. Y Navidad es Cristo. Y si quito a Cristo, pues entonces quito los 4 evangelios y quito todas las epístolas escritas y quito el Apocalipsis. Porque de ese Nuevo Testamento, en esas epístolas, en esos evangelios, se habla de Cristo. O sea, Navidad es el cumplimiento de lo que Dios anunció. Y vamos a ver estas profecías. Vendría a través de una mujer. Y fue profetizado unos 3.800 años antes de Cristo. O sea, ya Dios, la primera promesa de la venida del Mesías fue dada allí en el huerto cuando el hombre pecó y fue dada en Génesis 3.15 y vamos a ver su cumplimiento. Ahí están los pasajes, usted lo va a recibir, pero yo lo voy a poner en pantalla. Dice allí en Génesis 3.15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, le está hablando a la serpiente, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, Génesis 3.15. O sea, Dios había prometido al hombre después que pecó, de la simiente de la mujer vendrá uno, el Mesías, que va a destruir la obra del diablo que la comenzó precisamente con la rebelión en el cielo y después con el engaño allí de Eva y Adán en el huerto del Edén. Así que la primera promesa del Mesías, de Cristo, el que nació en Belén, fue dicha unos 3.800 años antes. Ahora vamos a ver el cumplimiento, porque sí, yo hago una promesa, pero lo importante de una promesa no es la promesa hecha, sino el cumplimiento de la promesa. Porque vivimos en un mundo que hacen muchas promesas, pero ¿cuántas cumplen? Muy pocas y a veces ninguna. Pero el problema con Dios es que Dios todo lo que promete lo ha cumplido. Y esta profecía de hace 3.800 años, que es una promesa por cumplir, tuvo su cumplimiento. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, fue una mujer, ¿ok? Dice que de la simiente de la mujer. Que estando desposada María, su madre con José, antes que se juntase, o sea, era virgen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Mateo 1:18. Así que la profecía decía 3.800 años que de la simiente de la mujer
nacería el Mesías. Y dice allí que estando desposada María con su madre, con José, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Fue una obra de Dios, o sea, el propio Dios humanado. Y María fue el instrumento y fue una bienaventurada en ese sentido, pero eso no le da ningún poder a María. No puede interceder por nosotros, no puede pedir por nosotros, no puede salvarnos a nosotros. Acuérdense que cuando Cristo estaba en el Calvario le dijo a Juan, madre, ahí tu hijo, hijo, ahí tu madre. O sea, aún María tenía que depender de Cristo. Pero fue un instrumento y tiene un lugar preferencial, por decirlo así, en el cielo. Pero no tiene ningún poder para pedirle nada. A María no le puede pedir nada porque María también depende de Dios, del Dios omnipotente. Pero fue el instrumento y se cumplió de que de la simiente de la mujer vendría el Mesías. Ahora, porque Dios dije que era un Dios de detalle. Sería descendiente, y tenía que ser así, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Eso está en Génesis 22, 18, unos 1900 años antes de que Cristo naciera, y su cumplimiento lo vamos a ver después. O sea, las profecías no fueron dichas de ahora por ahorita. Por ejemplo, yo le puedo hacer una promesa a usted, bueno, yo esta tarde voy a ir a su casa a las 2, a lo mejor no voy nada, o a lo mejor voy a las 2:30, o a lo mejor voy a las 4, a lo mejor voy el jueves. Pero esto no lo anunció Dios de un día para otro, lo anunció 1900 años antes, 19 siglos, o por decirlo de otra forma, 19 generaciones pasaron para que se cumpliera esto, pero se cumplió al pie de la letra. Ahí está la promesa y ahí está el cumplimiento. La promesa sería descendientes de Abraham, y vamos a ver que también de Isaac y de Jacob. En tu simiente, le dijo Dios a Abraham, serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Génesis 22, 18. En tu simiente serán benditas todas las naciones. Cuando Dios le dijo esto a Abraham, que Abraham quizás no lo entendía, estaba hablando precisamente del Mesías. En Cristo serían benditas todas las naciones porque tendrían la oportunidad de poder alcanzar la vida eterna. Ahora, escucha allí en Mateo 1 y 2 y el 16, cómo se cumple que también sería descendiente de Isaac y de Jacob. Cuando usted comienza el Nuevo Testamento comienza con el Evangelio de Mateo. Entonces, usted allí, en el primer capítulo, usted va a tomar del versículo 1 hasta el 17, habla de la genealogía, ¿verdad? Y ahí está, por eso las genealogías son importantes, porque si usted se da cuenta, en esta genealogía está Rahab, que era una ramera, está allí Ruth, que era no era del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Dios quiso que estuvieran allí, porque eran gente temerosa de Dios. Así que las genealogías son importantes. Libro de la genealogía de Jesucristo. Así comienza, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y sus hermanos. Y Jacob, que también se llamaba el padre de José, ya estamos hablando de Jacob acá, otro Jacob en el Nuevo Testamento. Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Mateo 1 y 2 y 16. Oye, más detalles no podemos tener. Ahí está clarito. Pero eso se anunció 1900 años antes. Qué bueno es que Dios no se olvida de las promesas. Usted sabe que el ser humano, usted y yo, hacemos una promesa y digamos, si yo hago una promesa para mañana, a lo mejor la cumplo. A lo mejor, y usted también. Si hago una promesa para la semana que viene, a lo mejor la cumplo. Digo porque se nos puede olvidar. Si hago una promesa para el mes que viene, para una hora específica, ya está más difícil. Pero si yo hago la promesa de este año, para el año que viene, tal día, a tal hora, eso todavía es más difícil. Pero ¿y qué me dice de una promesa de 1900 años atrás? Pero a Dios no se le olvida nada. Dios lo tenía todo en su memoria eterna. Nosotros, bueno, dice un dicho que uno se olvida de lo que le conviene, ¿verdad? De lo que no le conviene, de lo que le conviene no se olvida. Cuando hacemos una promesa que nos conviene, la cumplimos. Pero si no nos conviene, oye, después llamamos, oye, tú sabes, se me pasó, hijo. Pero ¿cómo que se va a pasar si me lo prometiste? Sí, pero se me pasó. Porque el hombre no cumple lo que promete, tristemente. Por eso el sabio Salomón decía, es mejor que no prometas que prometas y no cumplas. Pero Cristo cumplió su palabra. Ahora, sería hijo de David como rey eterno. ¿Qué le parece? O sea, hay una serie de detalles en el nacimiento de Cristo y la gente discutiendo de que si este es el tiempo o no. Eso no es lo importante. Lo importante es que el cumplimiento exacto de lo que Dios prometió. Por lo tanto, no se puede negar de que hubo una primera Navidad, de que hubo allí unos magos que vinieron del oriente, que por cierto no eran tres, eso no está
está en la Biblia, así que búsquemelo. Así que si usted habla de los 3 reyes magos, eso está mal. Estará muy bonito, pero no es bíblico. Habla de los reyes que vinieron del oriente. Ni se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar. Todo eso es invento. No es bíblico. Si no, búsquemelo a ver dónde dice aquí en la Biblia que eran 3 y que se llamaban Gaspar, Melchor y Baltasar. No lo dice. Ahora, está dentro de esa cultura, pero eso no es lo importante si se llamaban así. Pudiera ser que se hubieran llamado así, o si eran 3 o eran 10. Lo importante es que vinieron magos del oriente guiados por una estrella, que fue un milagro de Dios. Sí, porque no fue coincidencia, porque algunos dicen no fue coincidencia. No fue coincidencia, fue una estrella ordenada por Dios que guiara a los magos hasta el pesebre. Porque la estrella vino del oriente, estamos hablando de miles de kilómetros. Y qué casualidad que la estrella vino, los guió, porque acuérdense que en aquel tiempo no había GPS, en aquel tiempo no había un carro que tuviera una computadora, era con el caballo o el camello. Y entonces llegó la estrella, los guió, ¡pam! Y se puso arriba del pesebre. Oye, eso fue un milagro de Dios. Así es como Dios funciona, pero lo cumplió al pie de la letra. Así que los reyes sí vinieron, eran reyes, eran magos, eran gente adinerada y que eran temerosa de Dios, y Dios se los reveló, que por cierto Dios les guardó la vida porque después Herodes quería averiguar y entonces ellos no le dijeron y entonces teniendo miedo, Dios les indicó que se fueran por otro camino. Pero vamos a ver que Dios dijo que el Mesías sería hijo de David como rey eterno. Y ahora quiero que usted tenga esto en mente. ¿Por qué se menciona a David? En primer lugar porque de David vino el Mesías. Y recuerde, cuando usted lea la Biblia, que muchas veces a Cristo en su ministerio se le llamaba el hijo de David. Ahora, ¿quién era David? Hablábamos esta mañana en el estudio de la palabra de la murmuración. Entonces, ¿qué hubiera pasado si usted y yo hubiéramos traído a la iglesia a David? No, porque pastor, yo quiero que David venga aquí, vamos a recibirlo. Y entonces usted se entera que David cometió adulterio, mandó a matar al esposo de la mujer con que se acostó. Dice, no, ese no puede entrar aquí. Bueno, ¿y quién es usted para decir eso? Si él se arrepintió y Dios lo perdonó, punto. Pero nosotros a veces queremos ocupar el lugar de Dios. ¿Por qué David está en la genealogía? Y muy importante, porque el corazón de David era conforme al corazón de Dios, que hizo pecados tremendos, pero se arrepintió. Ahora bien, la pregunta es, ¿cuántos pecados usted ha cometido? ¿Qué? ¿Usted es bueno? Yo soy bueno. No, ni usted ni yo somos buenos. Somos buenos en el sentido de que Dios nos ha perdonado porque nos hemos arrepentido. Pero David está allí porque su corazón era conforme al corazón de Dios. Y la promesa era que el Mesías sería hijo de David como rey eterno. ¿Qué le parece? Y eso fue dicho, no, se dijo ayer para cumplirlo hoy, no, eso fue dicho aproximadamente 1040 años antes de que Cristo naciera. O sea, estamos hablando de más de 10 generaciones. Y estoy poniendo la generación en 100 años, quizás fueran más generaciones. Vamos a ver lo que dijo el profeta Samuel, el profeta y el juez Samuel. Y será firmada tu casa, le dijo él a David, y tu reino para siempre. Escuche bien, porque a veces no entendemos las cosas. Le está hablando a David, dijo, y será firmada tu casa y tu reino para siempre. Pero ya el reinado de David terminó hace más de 3000 años. ¿Y cómo dijo que para siempre? Porque estaba hablando de que de él vendría el Mesías en cuanto a la carne. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Claro que no está hablando del reinado de David en aquel tiempo, sino del reinado que iba a ser el Mesías que descendía de David. Conforme a todas estas palabras y conforme a esta visión, así habló Natán a David. Segundo de Samuel 7, 16, 17. Pues se cumplió al pie de la letra. O sea, de la descendencia de David vendría un reino que sería para siempre y que su trono sería estable eternamente. ¿Por qué? Porque Dios le plugó hacerlo. Porque Dios conocía el corazón de David plenamente y sabía que el arrepentimiento, y esto lo enfatizo mucho, hermano, porque a veces juzgamos, lo conocía perfectamente que en verdad David se había arrepentido. Sí, porque nosotros juzgamos mucho. No, empezamos a señalar, oye, eso es malo y sinvergüenza. Sí, pero si se arrepintió, hijo, ¿qué tú quieres que yo haga? Que lo saque. Si se arrepintió, Dios lo perdonó, ¿no es así? Ah, pero nosotros no, hay que llevarle una junta de negocios, entonces 10 a favor, 20 en contra, entonces liquidamos al hombre o a la mujer. Si Dios perdona, usted y yo no podemos hacer nada, tenemos que encomendarnos a Dios y el Espíritu Santo nos va a revelar si en verdad hay arrepentimiento o no, y si no lo hace, ese es el problema de él con Dios. Claro que la iglesia tiene que hacer su parte, pero hermano, no podemos juzgar a la ligera. Así que vamos a ver que
sería de la descendencia de David y de su reinado. Cumplimiento. Escucha, eso se escribió después, unos más de 1000 años después. Aproximadamente unos 1070 años después. Este será grande, hablando de Cristo, el Mesías, y será llamado Hijo del Altísimo, Hijo de Dios, el Dios encarnado. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre en cuanto a la carne. Y reinará sobre la casa de Jacob, porque David descendía de Jacob, sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Eso está en su Biblia, Lucas 1, 32 y 33, léalo. Pero se escribió 1040 años antes, más de 100 generaciones antes. Pero Dios lo cumplió al pie de la letra porque estaba establecido por Dios. Dios conoce todas las cosas en detalle. Qué bueno, mis hermanos, y esto a mí me alienta mucho, espero que usted también. Qué bueno es que mi futuro está asegurado y mi futuro Dios lo sabe. A veces yo me preocupo y usted se preocupa, claro, porque tenemos un conocimiento ilimitado. Dios sabe el día que yo voy a morir, que usted va a morir, dónde voy a estar, qué va a hacer. Y es más, Dios me tiene asegurado, que eso es lo que me satisface a mí, mi destino eterno. No estoy hablando de que si vivo 80 años, 90. Mi destino eterno está asegurado por Dios y nada ni nadie lo podrá impedir. Yo confío en ese Dios, igual que los profetas confiaron y estas profecías se cumplieron. Los profetas que anunciaron estas profecías, todos murieron. Pero, porque usted sabe que ahora usted hace su padre hizo una promesa y se la dijo a usted porque usted la cumpliera, pero su papá murió y le dice al hombre, oye, ¿sabes qué? La promesa que te hizo mi papá, ese fue con mi papá, pero ya mi papá está enterrado, así que olvídese de lo que él le prometió. Dios no hizo eso. Dios prometió a través de los profetas. Todos esos profetas murieron, pero Dios no se olvidó de su palabra. Porque Dios es un Dios perfecto que cumple todo lo que promete. Nacería de una virgen y sería llamado Emmanuel. Tenía que ser de una virgen, no podía ser de alguien que ya tenía relaciones o que había tenido relaciones. Lo predicó Isaías 740 años antes, unas 7 generaciones, y vamos a ver el cumplimiento. Profecía anunciada 740 años antes. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Isaías 7:14. O sea, no solamente estaba profetizando que nacería de una virgen, que descendería de David en cuanto al trono, sino que está profetizando que ¿cómo se llamaría? Punto. Y eso se cumplió al pie de la letra. Porque Dios sabía todas las cosas y iba a hacer que todo se cumpliera tal como lo he dicho. Vamos a ver el cumplimiento. Está en Mateo 1, 22 y 23. Y esto ocurrió más de 700 años después. Todo esto aconteció para que se cumpliese, escribió Mateo, lo dicho por el Señor por medio del profeta Isaías en este caso, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Mateo 1, 22, 23. Y era así porque el Mesías era Dios con nosotros. De eso hablamos el domingo pasado. El Mesías, Dios encarnado. El Dios eterno que decidió hacerse carne para morir en una cruz y poder efectuar así la capacidad o la oportunidad de que usted y yo pudiéramos alcanzar la vida eterna a través de la fe en Él. Emmanuel, Dios con nosotros. Y claro, usted dirá, bueno, pastor, eso no está bien porque a Cristo nunca le dijeron Emmanuel. Ese nombre Emmanuel se refería a las características del Mesías, que Él sería el propio Dios encarnado. Claro que se llamó Jesús, y así lo llamaban Jesús. Jesús, el hijo del carpintero de Nazaret. Eso es lo que decía la gente de su tiempo. Hoy en día, no solamente la gente del tiempo de Cristo que no creían en Él como el Mesías, el Dios hecho carne, decían, Jesús, el hijo de José y María, el carpintero, Nazaret, que es una ciudad malísima. Ahí lo que vive eso es ahí una gente mala, son ladrones y son marañeros. Eso es lo que decía en el tiempo de Cristo. Pero era el Hijo de Dios. Y fíjate, vamos a ver que vivió en Nazaret, pero vamos a ver dónde tenía que nacer. Ese era porque Dios, repito, era un Dios de detalle. Así que se cumplió al pie de la letra la profecía de Isaías. Nacería de una virgen y sería llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Ahora, nacería en Belén. 7 generaciones antes, 710 años antes. Está en Miqueas. Miqueas es uno de los profetas menores de la Biblia. Eso está en la Biblia, búscalo. No voy a hacer que Miqueas no esté. En la Biblia mía está, la suya tiene que estar. Miqueas es un profeta de los profetas menores. Y se dice profetas menores no porque sean inferiores, sino por el tiempo en que predicaron, o sea, su lapso de ministerio. Y vamos a ver lo que profetizó Miqueas y su cumplimiento. Profecía dicha unos 710 años antes. Pero tú, Belén Efrata, ese era el pueblecito, era un lugarcito. Mire, yo vivía en un pueblo que se llamaba Camojaní. Bueno, esto era más chiquito que Camojaní. Era un pueblecito ahí de 7, 8 casas.
¿cierto? Yo caso un decir, unas cuantas casas, era algo insignificante, pero a Dios le plugó que ahí naciera el niño, punto. Y tenía que ser así porque así estaba la profecía dada. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre la familia de Judá. O sea, era algo que la gente decía, oye, pero es que esto pertenece a Israel. Sí pertenece a Israel, hijo. Y ahí van a ser el Mesías. Eso es lo que la gente del tiempo no creía y que después cuando ocurrió se convenció de que lo que Dios había dicho lo cumpliría fielmente. Pequeña para estar entre la familia de Judá. De ti me saldrá, escuche bien, el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Miqueas 5:2. Así que la profecía decía que tenía que nacer allí en Belén. Y déjenme decirle un dato, no sé si vendrá después, pero quiero ahora decirlo. ¿Saben quién también era de Belén? David. Averígüelo, a ver, si David no vivió siempre en Jerusalén. David no vivió en las más grandes ciudades de Israel, no. David era de Belén y de ahí Dios lo llamó. Y en Belén también nació el Mesías, porque Dios quería que la descendencia de David se cumpliera aún en el lugar del nacimiento del Mesías. Cumplimiento. Escuche bien, esto se escribió más de 7 siglos después. Estamos hablando de más de 700 años, 7 generaciones. Oye, ¿qué ya me voy a acordar? Yo le voy a hacer una pregunta a usted. Quizás usted ha prometido algo que prometió hace 5 años. ¿Usted se acuerda? Posiblemente no, ni yo tampoco. Chico, tú sabes, oye, tú no me prometiste, hijo, pero eso se me olvidó, hijo. Y usted no puede ahora, no, que voy a poder si ya yo me olvidé de todo eso. Sí, porque el hombre es así, pero Dios no. 7 siglos y Dios no se olvidó. Aconteció en aquellos días, cuando estaban los días de nacer Cristo, que se promulgó un edicto de parte de Augusto César. ¿Quién era Augusto César? Un emperador romano, pero que el imperio romano todavía no existía cuando la profecía fue dada. Porque acuérdense que cuando aquella profecía fue dada, posiblemente estuviera el imperio asirio o otros imperios, pero no estaba todavía. El imperio romano comenzó en el año 146 a.C., así que todavía faltaban unos 600 años para que el imperio romano existiera. Y resulta ser que se había promulgado un edicto de parte de Augusto César, el emperador romano, que todo el mundo fuese empadronado. Empadronado es un censo. Había que hacerse un censo. Ahora, vamos a ver que el censo tenía una peculiaridad. El censo había que hacerse en el lugar donde usted había nacido. Porque se le ocurrió a César, no, porque Dios lo sabía y Dios permitió que todo fuera así. Y además, este censo que se realizó fue un censo que era para toda la población. Porque hubo muchos censos en el Imperio Romano que era simplemente para la gente que estaba lista para el ejército, para ellos saber con cuánta gente contaban para la batalla. Pero este censo que se mandó, cuentan los historiadores, que fue para todos. Y así fue porque todo Israel y todas las personas fueron censadas, aún las mujeres, los niños y todo. Y entonces dice que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén. Y ahí se rectifica a la ciudad de David. Ahora, ¿dónde vivía José? En Nazaret. Pero el problema no era que solamente que vivía en Nazaret, es que cuando se promulgó el edicto, dio la coincidencia, si usted le quiere llamar así, que ya María estaba en los días de dar a luz. Oye, ¿por qué no dio a luz en Nazaret? Porque no podía dar luz en Nazaret, porque si no, entonces la palabra de Dios no se cumplía. Y Dios lo preparó todo para que ni en el viaje, porque era un viaje que había que hacerlo posiblemente en un burrito, que quizás lo que pudo conseguir José de una larga distancia, pero María no parió en el camino. No le vinieron los dolores, oye, José, ponme ahí en la arena porque ya el niño está afuera. No, eso no sucedió. Así que, fíjense todo, un emperador que se le ocurrió, por decirlo así, un censo, y que el censo fuera en el lugar de nacimiento, y dice que allí José vivía en Nazaret y ya con la esposa de Lalo. Para ser empadronado, él subió de la ciudad, a la ciudad de David, que se llama Belén, porque eran de allí tanto María como él, para ser empadronado con María, su mujer. Y aconteció que estando allí, dio la casualidad, no, Dios lo tenía ya prometido. Y aconteció que estando allí, dio a luz a su hijo primogénito. Lucas 2, y léese pues todo el capítulo de Lucas. Hermano, eso se llama promesa cumplida. Eso se llama un Dios que cumple lo que promete. Un Dios que es serio, un Dios que es bondadoso, un Dios que es todopoderoso, un Dios que nada podrá impedir que lo que Él promete lo pueda cumplir. Así que nació allí el niño en Belén. Y déjenme decirles algo. Ustedes saben que siempre están hablando mal del mesonero.
quizás en una explicación. El mesonero no era gente mala. ¿Qué pasaba con el mesonero? Que en ese tiempo el mesonero era como un lugar donde la gente se quedaba, como decir un hotel. Eso era lo que era más o menos, y cobraba por eso. Como todo el mundo, había mucha gente que había nacido en Belén, pues entonces la ciudad estaba llena. Cuando llegó José con María, el mesón estaba lleno. Y fíjense, el mesón no era malo, el mesonero que le dijo, oye, bueno, mira, y está todo ocupado, pero hay un lugar que te puedes albergar del frío, donde están los animales. Y para allí fue. Pero a veces ponen al mesonero como malo. No, no era malo. Aparte de que era su negocio, todo estaba ocupado. ¿Dónde lo iba a poner? Iba a sacar a uno. Además, el mesonero no sabía que el que iban a hacer era el propio Dios encarnado. Así que el mesonero lo mandó allí en la parte más humilde, en una cueva donde se guardaban los animales del frío. Y allí nació Cristo porque Dios le plugó. Se humilló, dice Filipenses 2, se humilló hasta lo sumo y se hizo hombre y se hizo obediente hasta la cruz, hasta la muerte y muerte de cruz. Así que estando allí, dio luz a su hijo primogénito. Y por eso es que Cristo nació en Belén. Pero fíjense todo lo que tuvo que ocurrir. Porque todo parecía de que Cristo no iba a nacer en Belén. Los profetas ya habían muerto. El anuncio quizás algunos lo habían olvidado, pero Dios no se olvida. Usted y yo sí, pero Dios no se olvida de nada. Dios todo lo tiene en su memoria. Conclusión, amados hermanos, Navidad es esperanza profética cumplida. Eso es Navidad. Por eso no importa en el tiempo que la celebremos, si es en este u otro tiempo. Navidad sigue siendo esperanza profética cumplida. Lo que Dios prometió, lo cumplió. Una muestra del infinito y eterno amor de Dios. ¿Había algo que pudiera obligar a Dios a hacer eso? No. Ya lo hemos dicho, lo hizo por puro amor, por el amor a ti y por el amor a mí, que no habíamos nacido en ese tiempo, por supuesto, ni existían nuestros padres, ni nuestros abuelos, ni nuestros tatarabuelos, pero Dios ya nos tenía en mente porque sabía que un día le íbamos a conocer. Porque eso es lo que a veces no entendemos de Dios. Dios lo conoce todo mi pasado, conoce todo mi presente y conoce todo mi futuro. Punto. Porque Dios es omnisapiente, todo lo sabe, todo lo conoce, aún nuestros pensamientos, antes que vengan a la mente, ya Dios lo sabe, lo que está en nuestro subconsciente. Así que por lo tanto tenemos que andar correctamente delante de Él. Navidad, esperanza profética cumplida, una muestra del infinito y eterno amor de Dios. Que en esta Navidad, en que quizás nos reunamos con la familia, no olvidemos eso. Es el cumplimiento fiel de lo que Dios prometió, a veces más de 1000 años antes, pero que lo cumplió al pie de la letra. Y Navidad la puede celebrar ahora en diciembre, y si no quiere en diciembre, celebra en agosto, como usted quiera. Para Navidad no hay un tiempo, porque no se sabe el tiempo exacto en que Cristo nació, pero lo que sí se sabe es que Cristo nació, y cambió la historia, y cambió el almanaque. Los años habían descendido y ya se comenzaron. Cuando usted dice el año 2020 es después de Cristo. O sea, si comienza el año 1900 antes de Cristo, era que antes de que Cristo naciera. O sea, Navidad es eso, esperanza. La esperanza de que Cristo vino al mundo por la promesa que Dios había hecho. De esa esperanza gloriosa vamos a hablar el domingo que viene. Porque Navidad es precisamente esperanza para aquellos que no tienen a Dios. La segura esperanza del creyente está precisamente en el Cristo que nació, pero que no se quedó en el pesebre, creció, tuvo su ministerio, fue crucificado, murió, fue sepultado, resucitó y ascendió a los cielos. ¿Y dónde está ahora? Sentado a la diestra de Dios Padre, y de ahí un día va a venir por nosotros, va a venir por su iglesia, va a venir a este mundo. Así que Navidad no se queda en el pesebre, Navidad llega hasta el mismo trono de Dios, donde está Cristo sentado ahora, y de allí un día va a volver. Que Dios nos bendiga. Y que si hay alguien aquí que todavía no tiene a Cristo en su vida, que lo piense. Navidad es eso, Dios con nosotros. Si usted tiene a Dios con usted, no hay problema. Dios le va a guardar, le va a cuidar, y Dios va a hacer que todas las cosas obren para bien, aún cuando tengamos que pasar por momentos difíciles. No sé si habrá aquí alguien que todavía no conoce a Cristo y lo quiere hacer. Bueno, tiene la oportunidad. Si hay alguien que todavía no conoce a Cristo, puede levantar su mano, oramos por usted. Y claro, eso no quiere decir que usted está diciendo la verdad. Lo que quiere decir es que usted está dando un testimonio, y ojalá que sea verdad, y entonces pues Dios le está mirando. ¿Hay alguno? No sé si lo habrá. ¿Hay alguno que quizás todavía no ha dado el testimonio o el paso de hacerse miembro o pertenecer a este ministerio hispano y quiere hacerlo, o todavía no ha llenado la información o no ha hablado conmigo? Si hay alguno, pues puede levantar su mano y después puede hablar conmigo. ¿Hay alguno? Bueno, ahí está Reina. Bueno, Reina, ya te conocemos. Ok. Bueno, vamos a orar ahora al Señor.
Señor y amante Padre, te damos gracias por tu amor. Te damos gracias, Señor, por la primera Navidad, porque fue el cumplimiento exacto de todo lo que tú prometiste a través de tantos años, de tantas generaciones, a veces más de 1000 años, pero que tú lo cumpliste al pie de la letra. Gracias porque Navidad es Dios con nosotros. Eres tú allí encarnado en forma humana para poder pagar el precio por nuestros pecados y poder tener la esperanza de la vida eterna. Permite que este mensaje, que muchos van a escuchar después, pues les haga pensar que Navidad es real, que Navidad es un acontecimiento que ocurrió y que no importa el tiempo en que lo celebremos, pero que debemos recordarlo sabiendo que es la manifestación de tu infinito amor, de que todo lo que habías prometido lo ibas a cumplir. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, y gracias por esa primera Navidad, y que la podamos recordar no solamente en este tiempo, sino cada día de nuestra vida, en cada día del año. Gracias por tu amor. Te lo pedimos todo humildemente en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén.